Bienvenidos a otro episodio de Mind Rocking. En esta ocasión, como podrán ver, soy invisible, pero no es ninguna poción, es solamente un error del juego. Bueno, comencemos. Este episodio será el último que dedicaré a la producción de granjas para mis tiendas. Ahorita estoy compostando aquello extra que me queda de otras granjas para trabajar por fin en granjas para árboles, pero van a ser manuales. Para la primera granja, que será para árboles de gran tamaño, utilizaré este espacio, pero de manera subterránea. Entonces voy a empezar a escarbar. Después de un largo tiempo de estar escarbando, llegué al punto donde quiero probar si la altura es suficiente o necesito escarbar más. Y parece ser que necesito escarbar más. Sí, definitivamente necesito escarbar más. Bueno, voy a seguir escarbando, pero primero voy a quitar este árbol del camino. Bueno, pero básicamente el funcionamiento de mi granja va a ser el siguiente. Hasta abajo voy a plantar árboles que crecen con gran tamaño. Y con una hacha y con un azadón voy a empezar a romperlos desde arriba. Hasta abajo voy a tener también corrientes de agua para recolectar aquellas cosas que no logré recolectar yo o que vayan cayendo antes de. Ahora voy a hacer la prueba con Joomla para ver qué ocurre, qué tan alto llega y a lo mejor pueda construir un edificio arriba. Pero no creo que sea el caso. No, llega inclusive mucho más alto. Creo que voy a tener que escarbar mucho más para abajo. Y tras algo de trabajo, ya tengo lista mi granja. Ahora voy a mostrarles un poco de cómo está compuesta y cómo funciona. Como podrán ver desde acá, todo este espacio ya lo escarbé. Aquí tengo una pequeña caída donde llego ya a la plataforma donde voy a trabajar. Aquí cae todo lo de los árboles y es recolectado por tolvas hacia este cofre. En esta parte de tierra puedo plantar los árboles y con polvo de hueso lo hago crecer. Una vez que ya creció, puedo tomar este elevador de burbujas que hice de este lado. Este elevador me lleva hasta la parte de arriba, en la cual yo solamente tengo que brincar al árbol y empezar a deshacerlo. Y así básicamente funciona mi granja de manera manual. Bueno, es de noche y voy a aprovechar para mostrarles cómo es que estoy construyendo mi base hasta el momento. Todo es a prueba de que aparezcan monstruos, ya sea con iluminación o con losas colocadas en el bloque inferior. Como podrán ver también aquí, ya construí un poco de edificios para adorno. Construí esta grúa, construí esa cabañita que es donde se supone que hay herramientas y ese árbol que está en proceso de producción. Pero regresando a la construcción de las granjas, este espacio que tengo aquí lo voy a ocupar para otra granja para árboles del Nether. Funciona de la misma manera. Planto, crece y voy a destruir desde arriba. Hice este espacio para poder caer sobre los árboles
Abajo va a haber corrientes de agua para capturar todo aquello que yo no logre capturar fácilmente. Y aquí está lista ya la granja. Voy a mostrar un poco de cómo la estoy ocupando o cómo la voy a ocupar. En la parte superior está mi granja de hierro. Entonces estoy ocupando cada rincón posible de mi base. Aquí abajo tengo los cofres que son para recolectar todo aquello que se produzca. Y básicamente el funcionamiento es el mismo. Pongo un hongo, utilizo polvo de hueso y después lo recolecto. Así. En algunas ocasiones, como pasó aquí, el árbol llega a crecer un poco más allá del nivel, pero no hay problema. Ya desde aquí puedo empezar a recolectar todo lo que produzca. Y todo lo que yo no logre captar directamente va a caer en las corrientes de agua y se va a almacenar allá abajo. Y eso es todo por este episodio y serán mis últimas granjas antes de dedicarme a decorar. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima.